Bueno, vamos a orar, así llegando las personas que faltan. Les pido que cierren los ojitos y vamos a orar. Amado Dios, soberano Señor, en esta noche venimos ante ti para presentar nuestras vidas a fin de que tú las examines, Señor, de nuestras mentes, nuestros corazones, y que si hayas alguna falta, algún pecado, que por favor nos perdones, nos limpies, nos hagas cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo y nos hagas dignos, Señor, de ser parte de tu familia. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. Lo entregamos en tus manos. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender perfectamente cada una de las enseñanzas que vamos a recibir, que realmente las podamos aplicar a nuestras vidas. Como hemos dicho tantas veces, Señor, consideramos que este es el tiempo que un ser humano deba escuchar. Por eso yo te clamo para que des mucha sabiduría, para que me permitas explicar con toda claridad cada uno de los principios, cada una de las verdades, y que tú estés controlando la mente y el corazón de cada una de las personas que están participando en este encuentro tan precioso. Dispone el entendimiento, Señor, dispone los corazones y permite, Señor, que hoy quede todo completamente claro. Entregamos nuestras vidas en tus manos, amado Señor, y te oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes recibieron el material escrito donde se habla de la salvación, del Evangelio de Salvación. En la clase pasada utilizamos una presentación de PowerPoint donde se muestra paso a paso cada una de estas verdades que tienen que ver con la salvación del ser humano. Y les envié un video adicional donde vuelvo y explico paso a paso cómo es el proceso de la salvación. Y normalmente lo hago así en las universidades con estudiantes de ingeniería de sistemas, de ingeniería industrial, lo he hecho con estudiantes de contaduría, de ingeniería civil, de especialización en mercados. Desde hace 20 años estoy tratando este tema en las diferentes universidades y siempre trato de darles todas estas ayudas para que quede completamente claro. Lo hago así porque cuando a mi esposa y a mí nos presentaron el Evangelio, ella entendió de una. Yo vine a entender unos meses después, cuando me lo explicaron como se lo voy a explicar en el día de hoy. Y de verdad, podemos mirar que lo que pasa con la gente en general es que no todos están prestando la misma atención, no todos tienen la misma disposición. Algunos desde la primera vez que escuchan, ya entendí. Otros hay que explicarle dos, tres veces porque a veces se distraen, ¿sí? Y por estadísticas hemos visto que hasta 14 veces algunas personas tienen que escuchar hasta que al final entienden, ¿sí? Pues puede ser una, dos, tres, cinco, ocho, 14 veces. Pero Dios es el que dispone. O sea, el mandamiento para uno como evangelista es predicar el evangelio a toda criatura. Uno presenta la verdad del evangelio tal como ya lo hemos hecho. El resto lo hace Dios a través del Espíritu Santo obrando en cada persona. Es decir, Dios conoce la intención que hay en el corazón de cada persona.
Y Él dispone las cosas para que de una u otra manera entienda. Entonces, hoy vamos a usar otra presentación gráfica. Es mucho más didáctica. Esta presentación yo se las envío al WhatsApp tan pronto termine la clase, junto con el video de la clase. Lo ideal es que la tengan, que la guarden en su computador, que la miren detenidamente en su computador. No es lo mismo mirarla en el computador que mirarla en el celular, porque en el celular, por ser una presentación de PowerPoint, se desfigura la imagen. En cambio, en el computador se ve muy claramente cada una de las diapositivas que vamos a ver. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, les voy a explicar esa presentación. Bueno, ahí tenemos una pregunta que vale la pena reflexionar. ¿Entendiste lo que significa recibir a Cristo en tu corazón? Vayan pensando. Cuando hablamos de ser salvos, hablamos de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, de haberle abierto las puertas de nuestro corazón, invitándolo a entrar. Fue lo que hicimos a través de esa oración en la clase anterior. Y que de pronto algunos de ustedes, sobre los que no están, lo hicieron a solas en su casa. Ese momento de intimidad donde reconocieron la obra de Cristo en la cruz, le pidieron perdón por sus pecados, se arrepintieron y lo invitaron sinceramente a entrar a ser parte de sus vidas. Entonces, por eso hago la pregunta. ¿Entendiste lo que significa recibir a Cristo en tu corazón? Es haberlo confesado con tu boca y con tu corazón. Es algo que nos debe quedar muy claro, porque es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. No hay otra decisión más importante que esta. Seguro que sí, garantizado. ¿Ustedes alcanzan a leer el título de arriba? Sí, señor. Quiero recordarles que Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es el verbo hecho carne. Juan, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero luego dice, en el versículo 14, hablando del verbo, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Dios se hizo carne. Dios habitó entre nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo y habitó como un ser humano por 33 años. Ahora, los que reconocemos esa obra de Cristo, los que hemos entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sacrificando su vida por la salvación de cada uno de nosotros,
y lo hemos invitado a morar en nuestro corazón, hemos sido hechos hijos de Dios. Mucha gente dice, pero todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto según la Biblia. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero solamente los que le hemos abierto el corazón, los que lo hemos recibido, hemos sido hechos hijos de Dios. Dice en Juan 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recuerden que los mismos judíos fueron los que lo rechazaron. Los mismos judíos fueron los que lo mataron. Pero mire lo que dice ahí con rosado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Cada uno de ustedes es hijo de Dios si recibió a Cristo en su corazón. Y ahí lo explica en el versículo 13, hablando de esos hijos de Dios. Dicen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios por el hecho de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Miren Perdón, yo, cuán grande es el amor de Dios. Miren este pasaje que es impactante. perdón, Hablando de ese amor de Dios, ¿sí? qué pena. Es que yo quería hacerle una pregunta en referencia a lo anterior. El concepto como tal de verbo, como yo no lo he podido entender bien, ¿qué es en sí El verbo tiene que ver con la palabra, ¿sí? Recuerda que dicen en el libro de Génesis, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y habló Dios y dijo, hágase, hágase, hágase. Y fue creando toda la creación, ¿sí? A través del verbo, a través del mismo Dios es verbo, ¿sí? Dios es palabra, Dios es espíritu. Y lo que Él habla es lo que realmente sucede. Dice en Juan 3:16, creo que es el pasaje más impactante de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento en que creemos en Él y lo recibimos en nuestro corazón, somos salvos y tenemos vida eterna. Y luego explica, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios, el sueño de Dios es que ningún ser humano se pierda, pero Él nos ha dado el libre albedrío. Y ustedes o cualquier persona pueden escuchar y creer o no creer. Cada uno decide dónde va a pasar la eternidad. Miren lo que dice en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vimos en la clase anterior, en el libro de Hechos 4:12, que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si queremos pasar la eternidad en la presencia de Dios, debemos creer en la obra de Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. El que no cree ya ha sido condenado. Quiere decir que pasará la eternidad en el infierno.
La Biblia no habla sino de esos dos lugares. Levantó la mano, perdón. ¿Alguien levantó la mano? Laurita Torrado. Laurita. ¿Vas a preguntar algo, Laurita? No, qué pena. No sé qué oprimí. ¿Se te fue la No, mano? no tengo ninguna duda. Qué Bueno, pena. tranquila. Entonces hasta ahí lo tenemos claro, ¿sí? O somos salvos o no somos salvos. Si somos salvos, vamos a pasar el resto de la eternidad en la presencia de Dios. Si no somos salvos, si hemos rechazado la obra de Cristo, pasaremos la eternidad en lo profundo de los infiernos. En la Biblia no habla del purgatorio, habla de la tierra, del cielo y del infierno. Entonces, terminando la clase anterior, les mostraba este pasaje y fue el que les sugerí que leyeran hoy. Ahora que eres salvo, ya eres salvo, es importante saber que has nacido de nuevo. Es decir, has nacido en el Espíritu. Y este es uno de los pasajes que la mayoría de la gente no entiende o no quiere entender. Juan 3, versículos 1 al 7. Miren tan claro. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Imagínense ahí a Nicodemo tal vez abrazando a Jesús y diciéndole esto. Y Jesús, mire cómo le responde ahí en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Cuando él dice de cierto, es pónganle la firma. Esto no tiene quiebre, ¿sí? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es donde la gente se asusta. ¿Cómo así nacer de nuevo? Y fue lo que pasó con Nicodemo. Miren el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta muy natural, ¿cierto? Porque cualquiera se asusta. ¿Nacer de nuevo? Y miren lo que le responde Jesús en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento del agua es el nacimiento del vientre de nuestra madre. Y el nacimiento del Espíritu se da en el momento en que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en mi vida. En el momento en que yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y Dios o Jesús lo explica muy claramente. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. De manera que si ustedes abrieron su corazón recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, han nacido de nuevo. Ahora pueden decir: soy hijo de Dios porque nací de nuevo, porque recibí a Cristo en mi corazón. Pero vamos a la explicación que les decía. Yo eso no lo entendía. Ya les dije, cuando nos compartieron el Evangelio a mi esposa y a mí, ella lo entendió. Yo no lo entendía. Yo no entendía qué significaba nacer de nuevo. Y por eso le dije a la persona que me estaba compartiendo: ¿por qué no me lo explica gráficamente? Él me dijo: claro que sí, se lo voy a explicar y es lo que le voy a explicar. Él me dijo: tiene por ahí un plato. Le presté el plato y él hizo el círculo tal como está ahí.
y cogió un lapicero y dividió ese círculo en 3 partes. Esta E, que está en la parte de arriba con minúscula, representa el espíritu. ¿Sí? Todo ser humano tiene espíritu, pero espíritu con minúscula, ya lo vamos a explicar. La A, ahí está explicado arriba, representa el alma y la C representa el cuerpo. Todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la carnecita, es lo que vemos, es lo que nos duele, ¿sí? El alma tiene que ver con nuestros sentimientos, con ese ser interior, con ese sentir alegrías, tristezas, emociones. Digamos que el alma es la que le da vida al cuerpo. Y el espíritu es ese espíritu que viene de Dios. Todos nacemos con cuerpo, alma y espíritu, pero no todos nacemos con el Espíritu Santo que está aquí en la parte de arriba. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios y ya vamos a ver cómo se manifiesta. Ahora, aquí al lado derecho tenemos 2 columnitas que representan la naturaleza carnal, la naturaleza antes de recibir a Cristo, el alma carnal. Y acá en rojito, el alma espiritual. Una persona que no ha recibido a Cristo no tiene esta naturaleza espiritual que está aquí con rojo, no la tiene, está en cero. ¿Sí? Y aquí arriba está Cristo. Entonces esto es como la explicación de los términos que aparecen ahí. Ahora vamos a mirar lo que significa nacer de nuevo. Entonces, si el espíritu está muerto, por eso digo que este espíritu es un espíritu muerto, porque no es el espíritu de Dios. Entonces, el alma solamente puede mirar hacia el cuerpo, hacia la carne. Entonces, el alma mira hacia la carne y ¿qué le puede ofrecer la carne? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, podemos decir que es un hombre carnal, es un alma carnal. Y vemos que esto empieza a crecer, ya lo vamos a ver. Esa alma carnal alimentada por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, cada vez va creciendo más. Imagínense un niño de 3 años, es ese cuadrito blanco, pero a los 4 años ya empieza a sacudir los hombros, a responder mal, a decir mentiritas. A los 6 años ya dice groserías, porque está aprendiendo de todo lo que ve a su alrededor. Y miren lo que dice en primera de Juan 2:15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Digamos que esa es el desarrollo de una persona tradicionalmente. Nace y cada vez se alimenta más con el pecado. Entonces fíjense cómo este bulto va creciendo, esa naturaleza carnal. Hay un amigo, profesor de colegio, ahí en la iglesia, llegó escandalizado. Un día y me decía, Fabio, no me va a creer lo que le voy a contar. Él trabajaba en una escuela allí en Florida Blanca y me decía, hay un grupo de niños en donde uno de ellos se para en la puerta del baño y cobra 1,000 pesos para que el otro entre y una niña se levante el vestido y le muestre. 2,000 pesos para que la pueda tocar y 3,000 pesos por todo. Niños de 9 años y ya están con esa naturaleza carnal así de despierta.
Yo creo que hoy en día es peor, ¿sí? Pecado y más pecado es lo que gobierna hoy a la humanidad. Ignorancia total a lo que dice Dios. Y esta naturaleza carnal sigue creciendo y creciendo. Es el estado lamentable del mundo. Puro culto de pecado. Puras naturalezas carnales. O no es lo que escuchamos todos los días en la noticia. Violaciones, robos, atracos, corrupción por todas partes. Ese es el mundo de hoy en día. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces son almas que miran solamente hacia la carne. Y esta mirada, como ustedes ven esas flechitas, cada vez te identifican más, cada vez más y más pecado. Y las consecuencias son muy graves. Cada vez más mentiras, cada vez más engaños, cada vez más falsas filosofías. Ya en la medida en que la persona crece, llega a ese punto. Y ahí me veo yo reflejado a mis 45 años. Un bulto de pecado, mentiroso a morir, engañado a morir, lleno de una cantidad de filosofías que el mundo me enseñaba. ¿Cuál era mi destino en ese momento o cuál es el destino de una persona en estas condiciones? El infierno, el infierno. Y ese infierno es tan literal como lo ven ustedes ahí en el gráfico. Dice en la Biblia que es un lago de fuego y azufre, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Cuando yo leo ese pasaje digo, Dios mío, ¿de qué me salvaste? Imagínense ustedes poner solamente una mano sobre el asador, que está caliente, de una vez la retiran, ¿sí? Ahora imagínense esto, un lago de fuego y azufre, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ese es el destino de una persona que no quiere escuchar el Evangelio. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya habíamos leído ese pasaje. Espero que lo tengan claro hasta ahí, ¿sí? Almas carnales, almas llenas de pecado, llenas de engaños, de mentiras, de filosofías. Esa es la mala noticia. Eso es lo que le espera al que no quiere escuchar. Pero gracias a Dios hay una alternativa. Y es la alternativa que ustedes escucharon en la clase pasada y que vamos a verificar en el día de hoy. Esa alternativa es nacer espiritualmente. Nacer espiritualmente. Y esa flechita que va saliendo ahí, ¿qué señala? La nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Vuelvo y lo muestro, ¿sí? Es decir, aceptar a Cristo en tu corazón. Es dejar que el Espíritu Santo de Dios entre en ti para gobernar tu vida, para llenar ese vacío tan grande. Y ahí está ese milagro, miren. El Espíritu Santo, cuando hemos nacido de nuevo, entra a morar, entra a llenar ese espacio que estaba vacío. Ese espíritu normal se convierte ahora en el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Y ahora hemos nacido de nuevo. Fíjense que aquí ya aparece esta nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Quiere decir que ahora tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si ya hemos nacido espiritualmente, tenemos las dos naturalezas. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, señor Fabio, yo tengo una pregunta. Sí, señora, dime. En este caso, el corazón y la mente, en qué parte estaría ubicada? ¿En el alma? En el alma, claro, ahí están todos nuestros sentimientos. Es todo Y lo que nos la hace mente, sentir, sí. y la mente también La estaría mente ahí. está ahí. Aquí podemos Ah, estar ok. hablando de un alma con mente carnal, un alma con mente espiritual. Ok, Ya te va a listo, quedar bien muchísimas claro. gracias. Entonces, ya esta naturaleza carnal empieza a decrecer, mientras que esta naturaleza espiritual empieza a crecer. Ahora todo es diferente. Fíjense que esta flechita antes no estaba. Ahora el alma puede mirar hacia la carne o puede mirar hacia el espíritu. Y para poder mirar hacia el espíritu aparece la Santa Biblia. Empezamos a leer lo que la Biblia nos enseña y ya tenemos esa otra alternativa, que es mirar hacia el espíritu. Y esa palabra de Dios, hablándonos al corazón, ilumina, como aparece ahí, ilumina todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar. Entonces, fíjense que esta flechita roja empieza a crecer y esta flechita naranja empieza a decrecer. Quiere decir que esta naturaleza carnal empieza a hacerse más pequeña en la medida en que esta naturaleza espiritual va creciendo. Cuando creces espiritualmente, ahí está la flechita mostrándolo, ¿qué sucede? Empiezas a morir a la carne. Digamos que es como una balanza. Entre más crezcamos espiritualmente, más decrecemos carnalmente. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de qué tanto escuchemos a Dios a través de su palabra, de qué tanto meditemos en su palabra, de qué tantas decisiones tomemos para cambiar nuestras vidas. Este proceso puede durar toda la vida, depende del empeño que cada uno ponga. Puede durar toda la vida, pero la victoria es evidente. ¿Por qué? Porque ahora te apoyas en la palabra de Dios y tu victoria es evidente. Fijémonos cómo esa nueva naturaleza se manifiesta claramente y esa vieja naturaleza va desapareciendo. Por poner un ejemplo, el día que yo tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, hasta ese día yo era el borracho más sinvergüenza de este mundo. Y pregúntenle a Marta y está de testigo. Todos los fines de semana me emborrachaba. Creo que era el mejor cliente de la licorera de Santander. El día que recibí a Cristo en mi corazón, eso desapareció. Ya el siguiente sábado no, y no más, se acabó. Era la persona más mentirosa del mundo porque trabajaba con muchas empresas en diferentes partes de Colombia y Venezuela y tenía que decirle mentiras a todo el mundo para quedar bien. Eso empezó a desaparecer. Era la persona más vulgar. De 3 palabras, 2 eran groserías. Y eso Dios lo empezó a quitar. Es decir, en la medida que uno crece espiritualmente, esta naturaleza carnal empieza a decrecer. Ya les voy a explicar cómo es ese proceso. Entonces, día a día esa vieja naturaleza va desapareciendo. Es un proceso que se va dando a través de los años. No esperemos que el cambio sea automático. Eso depende de qué tanto nos enamoremos de la palabra de Dios, de qué tanto la leamos, la meditemos y la pongamos en práctica. Ahora brillas. Fíjense que esa naturaleza espiritual brilla.
se ve la persona diferente. Esta naturaleza carnal ya casi ni se ve. Fíjense que esta flechita va desapareciendo mientras que esta va creciendo. Empiezas a hacer testimonio de la obra de Cristo en tu vida. Es cuando la gente te dice, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué no volviste a decir groserías? Es el reclamo que me hacían mis compañeros de universidad. Fabi, ¿qué pasó con los cuentos verdes que nos echaba todos los días? ¿Se le olvidaron o qué? ¿Por qué no volvió a invitar a borracheras? ¿Qué le pasa? Es que ahora soy diferente porque ahora recibí a Cristo en mi corazón y les testificaba de lo que Dios hizo en mi vida. Y es lo que tenemos que hacer, porque la gente lo va a ver, la gente lo va a notar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto que aparece en esta imagen. Algún día te conformarás a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. En otras palabras, ustedes saben qué significa la palabra cristiano. Cristo chiquito. Cristo chiquito. Eso significa cristiano. La carne queda ahí, tiene sus rezagos, y ahí seguirá hasta el día en que estemos en la presencia de Dios. Pero no tiene ni punto de comparación con lo que era antes. ¿Sí? Es que mire, pasar de ese bulto de pecado a esta minchita de carne y a esa grandeza de naturaleza espiritual, eso es una bendición. Y es lo que va a pasar con cada uno de ustedes en la medida en que se enamoren más y más de la palabra de Dios, en la medida en que le obedezcan más y más a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nos conformemos a la imagen de Cristo. Hasta ahí los escucho. Cuéntenme qué inquietudes tienen. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Ustedes pueden con estas diapositivas y moverlas para adelante y para atrás. Lo que sí les garantizo es que las dos naturalezas no pueden crecer al mismo tiempo. Ya le digo, crece la naturaleza carnal desde que nacimos hasta el día en que alguien nos presentó el Evangelio. Luego nacemos espiritualmente y en la medida que crecemos espiritualmente empezamos a morir carnalmente. Si en algún momento nos olvidamos de Dios, esto empieza a decrecer y esta vuelve a tomar parte de nuestra vida. No es que perdamos la salvación, sino que nos enfriamos y volvemos a pecar, volvemos a caer y nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y volvemos a cambiar. La una crece y la otra decrece. Es un proceso natural, pero depende del empeño que cada persona ponga. Inquietudes hasta ahí, que no les quede ninguna duda, ¿sí? Ahí están los pasajes, ahí está la explicación. Este es el proceso. Y ustedes, los que tienen familiares, amigos creyentes, lo pueden atestiguar. Si ustedes están acá hoy es porque alguien les compartió. Y ese alguien que los invitó a tomar este curso es alguien que ustedes aprecian, porque han visto la obra de Dios en sus vidas. Yo creo que un borracho, un fornicario, un adúltero no les va a decir, miren lo que dice la Biblia, ¿sí? El que se lo dice es porque ha visto la obra de Dios en su vida. ¿Inquietudes o seguimos? Creo que está muy claro. Un tema preguntar, ¿verdad? Esto es lo más importante que debemos hacer. Está muy claro. Está claro. Bueno, ahora continuando con la presentación, ya para terminar,
Este gráfico lo conocen porque lo vimos en la clase pasada. Simplemente lo coloqué acá en la presentación para recordarse. Aquí, si lo quieren repasar de nuevo, el orden es este, es en forma de U. Este es el paso a seguir, en forma de U. Empiezan acá arriba, al lado izquierdo, van bajando por la columna izquierda, llegan a la parte de abajo y luego suben por acá. Y lo que van a encontrar ahí es lo que vimos en la clase anterior. Nadie conoce sus días sobre esta tierra. No sabemos lo que será mañana. Algunos dicen, no, esperemos, Fabio. Yo voy a darme un tiempito. No sabemos lo que será mañana. Uno puede estar vivo hoy, mañana no sabe. Con esta inseguridad que hay, con esta pandemia que hay. Entonces hay que escuchar, ¿sí? Todos cargamos con ese peso del pecado. Ya lo explicamos en la clase pasada. Adán y Eva pecaron. Ahí está la foto, la imagen. Si ellos pecaron, desobedecieron y fueron desterrados. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y estos pasitos de acá significan miles de años. Desde Adán y Eva hemos llegado a hoy. Y aquí estamos nosotros sobre la faz de la tierra, pensando, ¿será por allá, por el camino angosto, o será por acá? La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Utilizo el término PFC para hacer referencia a por fuera del cielo. Y lo uso porque en la universidad usamos el PFU, por fuera de la universidad, el que queda con el promedio por debajo de 3.2. PFU, aquí es PFC. El que está en pecado está por fuera del cielo, lo que le espera es el infierno. Pero Cristo, como veíamos ahí en Juan 3:16, vino a pagar por nuestros pecados. Dice en Hechos 4:11 y 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la tierra en que podamos ser salvos. Y el mismo Jesús lo atestigua en Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él vino a eso, a morir en esa cruz, de la manera más horrenda, después de haber sido azotado, lapidado, que no tenía un pedacito de su carne en buen estado. Le colocan la corona de espinas, lo llevan hasta el monte del Calvario y lo clavan en esa cruz. Y ese Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó, nos invita a nacer espiritualmente, que es lo que hemos explicado en el día de hoy. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los que lo hemos recibido en nuestro corazón, ahora somos hijos de Dios. Hemos cambiado de familia. Al final de la enseñanza pasada les mostraba Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué habla de pasar de muerte a vida? Porque estábamos muertos espiritualmente. Ahora estamos vivos espiritualmente, porque hemos nacido de nuevo. ¿Cómo lo hicimos? Confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y terminábamos en la clase anterior hablando de que tenemos que confesarlo con la boca, creyéndolo con el corazón. ¿Recuerdan este pasaje? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está con rojo. Serás salvo. Y explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo recordaba hace 15 días. Jesús está tocando a la puerta. Invítalo de corazón a cenar contigo. Miren este pasaje tan impactante en el libro de Apocalipsis. Son palabras de Jesús. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él es un caballero. Él no va a entrar a la fuerza. Él hoy está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si ustedes le abrieron la puerta y lo invitaron a morar en su corazón, él ya está ahí. Y de ahí no se va a salir. Ya son salvos, ya van a la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hay una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Cuando Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, es porque Él se siente como un invitado en nuestro corazón. Y ahora quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida para que Él empiece a limpiar las borracheras, las mentiras, las fornicaciones, las vulgaridades y todas aquellas cosas que nos estorban, para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos abandonar esa vida de pecado. Pues aquí ya para terminar la presentación, simplemente les recuerdo, Dios te ama, no lo ignores, sería fatal. Dios nos ha hablado con toda la claridad. Algunos dirán, no, eso no me importa. Infierno por toda una eternidad, fatal. Y vuelvo y les hago la pregunta, ¿quieres confesar a Jesús como tu Salvador? ¿Por qué lo hago nuevamente? Porque como les decía, a mí me tuvieron que explicar varias veces. Seguramente la mayoría de ustedes lo entendieron ya en la clase pasada o ya lo habían entendido desde antes. Pero es mejor tener esa plena certeza. Si quieres ser salvado de una condenación eterna, habla con Dios. Dile con tu propia boca y con tu corazón. Es algo entre tú y Dios. Y ahí vuelvo y les pongo ese modelo de oración que les presenté también en las diapositivas pasadas y que los invité a orar. Esto fue lo que oramos, invitando a Cristo a morar en nuestro corazón. Y ahí lo tienen nuevamente por si aún no lo han hecho. Que lo hagan, que lo hagan. A mí, a nosotros no nos interesa que la iglesia esté repleta de miles de personas. Lo que nos interesa es que muchas almas en el mundo entero se conviertan y sean salvas. Ahora, la iglesia es algo que Dios ha puesto en el camino para ayudar a ese crecimiento espiritual. Pues muchos dicen, bueno, sí, Fabio, gracias, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y ahora qué debo hacer? La respuesta, empieza a crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo hago? Pues en la iglesia te ofrecemos todas las ayudas posibles a través de algo que llamamos el discipulado. Por eso aquí estamos hablando del curso de inducción al discipulado. Entonces ustedes pueden empezar a crecer hasta donde quieran, hasta donde Dios se lo permita. Yo llevo 26 años estudiando la Biblia y cada día me enamoro más y más de ella. Cada vez veo más y más cosas que debo cambiar en mi vida. Eso era lo que les quería mostrar en el día de hoy.
Entonces, no sé si tengan alguna inquietud. Si tienen alguna inquietud, por favor, háganmelo saber. Si quieren ahora mismo, o si quieren me escriben, me llaman, me buscan en la iglesia, donde quieran. En el libro de Mateo 28, versículo 18 al 20, si lo tienen ahí, ya para terminar. Mateo 28, versículos 18 al 20. Fíjense que es la última parte del libro de Mateo. Y es cuando Jesús ya se va a la presencia de Dios. Ya se va de la tierra. Reúne a sus discípulos y les da la gran comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, tengo toda la autoridad para decirles lo que les voy a decir. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es lo que estamos haciendo hoy, haciendo discípulos en cualquier lugar del mundo. Ahora que estamos usando esta plataforma de Zoom, hemos podido llegar a muchos países del mundo con el Evangelio, haciendo discípulos de Cristo. Un discípulo es una persona que tiene a Cristo en su corazón y que quiere aprender más y más de él. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero los hacemos discípulos, luego los bautizamos. Es lo que vamos a explicar en la próxima clase, qué significa ese bautismo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese enseñándoles es lo que llamamos el discipulado, a través del cual les mostramos cómo pueden crecer espiritualmente. Entonces, fíjense que hay 3 mandatos ahí: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. ¿A qué edad se bautizó Jesús? A los 30 años, ¿sí? Antes de iniciar su ministerio. Entonces, en la próxima clase vamos a ver eso. ¿Qué es el bautismo bíblico? No es lo mismo que el bautismo tradicional. Ya lo vamos a explicar con todo el detalle y le va a quedar muy, pero muy claro. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí terminó ese mandato del Señor Jesucristo. Y es lo que hacemos como iglesia. Es lo que hacemos. Entonces, a los que quieran seguir adelante, que tengan esa certeza de que han recibido a Cristo en su corazón, pues los esperamos en 8 días. Y seguimos explicándoles qué es el bautismo, qué es el discipulado, qué es la Biblia, qué es la iglesia local. Eso es lo que vamos a ver en las 4 clases que nos restan. ¿Les queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces, que Dios los acompañe. Muchas gracias. Tengan buena noche, que descansen y no duden. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me llaman, me escriben y hablamos todo lo que sea. Para eso estamos. Muchísimas gracias, señor Que Pablo. pasen nada entero, que entiendan todo perfectamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta Feliz luego. noche. Gracias. Hasta luego, Gracias, muchas hasta gracias. luego. Feliz noche. Hasta luego. Que estén muy bien.